finaliza, gracias a Dios, pues un año más. Ya eso pues es motivo de celebración y nos unimos, ¿verdad?, a esta gran celebración, ¿verdad?, en compartir estos conocimientos. El día de hoy pues vamos a hacer un estudio bastante amplio, profundo, sobre el delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Esto se debe, en primer orden, por petición, ¿verdad?, por solicitudes, no solamente de algunos colegas, sino de estudiantes de Derecho, ¿verdad?, estudiantes de la carrera de Derecho, también los estudiantes de posgrado, estudiantes de maestría, ¿verdad?, colegas, amigos, en que han solicitado, ¿verdad?, de que estudiemos a profundidad el delito de incumplimiento de deberes alimentarios, contenido en el Código Penal, en el artículo 217. Efectivamente, ¿verdad?, vamos a entrar a un estudio bastante riguroso, ¿verdad?, en el cual pues vamos a utilizar algunas consideraciones, algunas propuestas, algunas estrategias, muchas preguntas que me han hecho llegar, ¿verdad?, en el cual pues han tenido algunos problemas en la práctica, y el día de hoy pues hemos atinado en cada una de ellas para que ustedes puedan tener mejores herramientas, puedan tener mejor capacidad de estudio, mejor análisis, mejor motivo de representación, ya sea la víctima. De igual manera, estrategias de defensa en que les puedan servir estos estudios, ¿verdad?, que compartimos con todos ustedes. El día de hoy vamos a ver la importancia de este tipo penal, ¿verdad? Vamos a estudiar en sí el artículo 217 del Código Penal, ¿verdad?, como es el de incumplimiento de deberes alimentarios. Vamos a verificar la competencia jurisdiccional tanto del Código Penal, ¿verdad?, que establece la jurisdicción de manera inmediata, como también lo establecido en la ley, ¿verdad?, de violencia intrafamiliar. Cambia la competencia, juega ahora, ¿verdad?, no solamente la sanción penal, sino también el juez que administra justicia, tomando en consideración un juez de distrito especializado de violencia. Vamos a ver también las circunstancias calificadoras. Es un tipo penal bastante completo, técnico, jurídico. Es bastante complejo en el sentido de que muchas veces el tecnicismo del artículo pues establece no solamente las manifestaciones de cómo se puede calificar, cómo se puede tipificar el delito como tal, sino también da otras estrategias de cómo se puede salir de ese tipo penal. Regulación de la obligación, elementos condicionantes del tipo penal. Vamos a revisar también lo de la pena principal, pena accesoria. Algo interesante dentro de este tipo penal, ¿verdad?, es que también da una forma de resolver. Ya habíamos adelantado en cuanto a cómo se puede establecer la calificación y también cómo se puede resolver, y para ello el propio artículo establece una exención de pena, la vamos a estudiar. Presupuestos procesales que deben de estar contenidos en la acusación, en el escrito de intercambio, como una estrategia acusatoria. Por último, vamos también a establecer estrategias de defensa. Y en el caso también me han solicitado en cuanto a que existen retardación de justicia, por ejemplo, en los recursos de apelaciones, y ahí también vamos a dar ahí unos tics, ¿verdad?, unos mecanismos en que puedan servir de herramienta para que pueda impulsar, para que pueda tener respuesta de manera inmediata, ¿verdad?, ya sea por parte del juez de primera instancia o
en la sala del Tribunal de Apelaciones. Eso es el estudio que vamos a hacer, ¿verdad?, el día de hoy, para que ustedes pues tengan la capacidad, tengan sus apuntes, tengan sus anotaciones y puedan tener una capacidad bastante amplia en cuanto a este tipo de delitos, porque en la práctica pues se ha enumerado bastante las consideraciones en cuanto a este tratamiento procesal, ¿verdad? Y es muy interesante pues que ustedes lo tengan a mano. Continuamos. La importancia, ¿verdad?, radica principalmente porque ha habido una incrementación, ¿verdad?, el número de acusaciones por el delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Ocupa el cuarto, ¿verdad?, números de causas en materia penal para los jueces especializados de violencia de género. Ocupa el 62%, ¿verdad?, de causas dentro del año pasado en cuanto a las demandas, ¿verdad?, presentadas no solamente en materia de familia, sino también en materia penal por el delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Y eso significa mucho. Ya el juez especializado pues no le incrementa tantas las causas por los delitos de violencia psicológica, ¿verdad?, ya sea leves o menos grave, sino también, ¿verdad?, los delitos graves, ¿verdad?, muy graves. En esos casos particulares, ¿verdad?, la ley 779 pues es exclusiva en materia, tomando en consideración que estos tipos penales no provienen del código. Sin embargo, el delito de incumplimiento de deberes alimentarios sí proviene del código. El artículo 217, a luz del código nuevo, ¿verdad?, del año 2008, que entra en vigencia, ya establece una competencia. Sin embargo, fue modificada con la ley 779. Por otro lado, esta calificación, ¿verdad?, es bastante completa y a la vez compleja. ¿Por qué? Porque es bastante técnica, es bastante jurídica, da varias calificaciones, regula distintas circunstancias, no solamente establece la obligación al padre de cumplir alimento, sino también exige y regula el actuar, ¿verdad?, de quien tiene ese cuidado y crianza, tiene esa educación a esa persona, también la regula y puede ser objeto, ¿verdad?, de delito, puede ser objeto de presentar una acusación en contra de esta persona. Y no es condicionante entre una y la otra, no depende de que tengo que dar alimento para que tenga que existir un buen cuidado. Entonces es interesante lo que establece esta norma, ¿verdad?, en cuanto a esta regulación sobre el delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Su fundamentación la tiene en base a la protección a la familia. Recordemos que nuestra Constitución pues ya regula derechos de familia, derechos de alimentos, ¿verdad?, de dar alimentos, y esto proviene, ¿verdad?, significativamente, ¿verdad?, un respaldo político estatal, y por ello pues se ha incrementado significativamente estas acusaciones en materia penal. Por otro lado, se debe dejar claro, ¿verdad?, en cuanto a la competencia, la vamos a estudiar más a fondo. Esto tomando en consideración, ¿verdad?, muchos colegas establecen de que como es una pena menos grave que no supera los 5 años, pues es competente el juez local. Así lo dice el Código Penal. Sin embargo, pues vamos a estudiar lo que es la ley especial, su fundamentación, para que ustedes manejen de que efectivamente el juez de distrito especializado en violencia es el competente para conocer y resolver de este asunto en primera instancia. Efectivamente, el artículo 217, ¿verdad?, del Código Penal, que entró en vigencia en el año 2008, establece
el artículo incumplimiento de deberes alimentarios. En primer lugar, ¿verdad? Si nosotros damos una lectura a este artículo, nos vamos a dar cuenta sobre la sanción penal a establecerse. Y observamos en el primer párrafo que se establece de 6 meses a 2 años de prisión, y también establece la inhabilitación especial por el mismo periodo. Posteriormente, ¿verdad?, en otra definición sobre esta calificación penal, establece un rango de 2 hasta 3 años. Y por último, ¿verdad?, se establece otra calificación, ¿verdad?, otra regulación del delito, y también establece de 2 a 3 años. Significa entonces de que no supera los 5 años. A la entrada de vigencia, ¿verdad?, en la entrada de vigencia de este código, el juez competente era el juez local, ¿verdad?, atendiendo la sanción penal. Sin embargo, ya hemos manifestado, ¿verdad?, que por una ley especial, la 779, cambia ese procedimiento y absorbido, ¿verdad?, por parte del juez de distrito especializado de violencia para conocer, resolver en primera instancia, ya sea desde la presentación de la acusación hasta el escrito de intercambio de información y prueba, así como también la celebración de juicio oral y público. Tiene la facultad un juez de distrito pronunciarse sobre esta petición, esta acusación presentada, ¿verdad? Y al final el juez dicta su sentencia. Es competencia del Tribunal de Apelaciones resolver, ¿verdad?, sobre algún recurso de apelación sobre esta sentencia y emitir también otra resolución. ¿Qué pasa, por ejemplo, y son una de las grandes preguntas, en cuanto a que si tiene competencia el tribunal, si tiene competencia el juez de distrito, tomando en consideración que es una sanción penal menos grave? Eso legalmente pues ya está contenido en la ley 779, ya lo regula el artículo 39, lo vamos a ver un poco más a fondo. Diferentes circunstancias calificadoras. Solamente en la práctica hemos escuchado, ¿verdad?, delito de incumplimiento de deberes alimentarios, y lo primero que se nos viene a la mente es al hombre que se le acusa por no entregar, por no depositar, ¿verdad?, una determinada cantidad de dinero en concepto de pensión de alimentos o de otros rubros, ¿verdad?, como por ejemplo vestuario, como por ejemplo calzado, como por ejemplo educación, como por ejemplo medicina. Entonces, la obligación está, hay un incumplimiento, no se deposita, y al final, ¿verdad?, lo que se nos explica, ¿verdad?, es que debe de cumplir con esa responsabilidad. Sin embargo, el tipo penal da para más. Establece circunstancias calificadoras donde no solamente le interesa esa obligación que debe de cumplir, puede ser por el hombre y también puede ser por una mujer, ¿verdad?, que efectivamente debe de pasar alimento, sino también establecen otros elementos condicionantes del tipo penal. Lo vamos a revisar uno por uno. También este tipo penal establece responsabilidad frente a tercero. Ejemplo, ¿verdad?, el caso del empleador que no reporta que efectivamente tiene un salario X, ¿verdad?, o da otro tipo de salario, el empleador puede perfectamente tener responsabilidad penal frente a esta información, y esto también depara, ¿verdad?, bastante responsabilidad y puede ser objeto de una acusación. Pena principal, pena accesoria,
naturaleza jurídica, trámite procesal, y al final pues ya habíamos abordado en cuanto a la sanción de pena, que también lo regula el artículo 217, una estrategia, ¿verdad?, muy aprovechada por la defensa para que la persona, el acusado o la acusada, ¿verdad?, tenga la oportunidad de poder, ¿verdad?, detener esa pena a imponer, que puede ir desde los 6 meses hasta los 3 años. Entonces, es otra estrategia que puede perfectamente ser aprovechada por parte de la defensa, independientemente, por ejemplo, la suspensión de pena, que es otro beneficio que regula también, ¿verdad?, el Código Penal, que regula también la 745, artículo 16, el artículo 88, 89 del Código Penal también establece el beneficio. Son otras oportunidades que presenta, ¿verdad?, el Código Penal, que perfectamente nosotros tenemos que tener a mano para que podamos establecer una estrategia muy, ¿verdad?, muy buena a favor de nuestro representado. Efectivamente, el delito de incumplimiento de deberes alimentarios, pudiéramos decir, ¿verdad?, de que en su estructura es bastante perfecta, en el sentido de que no solamente establece varias regulaciones, sino también establece formas alternas en que pueda negociar, en que pueda cumplir con esa condición que establece la norma procesal, la norma penal, en su artículo, tanto el artículo 217, así como también, ¿verdad?, el artículo 24 del Código Procesal Penal en cuanto a las competencias. Y para ello, desde su inicio, ¿verdad?, los jueces locales resolvían este delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Desde el año 2008 hasta el año 2011, en la cual entra en vigencia la ley 779, se establece exclusivamente, ¿verdad?, a partir del artículo 32. Y para ello, la ley 779, que entra en vigencia prácticamente como en junio del año 2011, el artículo 32 establece una serie de tipos penales, ¿verdad?, incluyendo el artículo 217, como es el delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Y pasa a ser competente el juez, ¿verdad?, especializado de la justicia, ¿verdad?, en cuanto a la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, y pasa a resolver, ¿verdad?, a conocer de estos casos, principalmente, ¿verdad?, desde la audiencia preliminar hasta dictar su fallo. Esto, el artículo 32 establece, por ejemplo, los delitos de inducción, los delitos, por ejemplo, de manipulación genética, por ejemplo, el aborto sin consentimiento, por ejemplo, abortos imprudentes, por ejemplo, violencia doméstica e intrafamiliar. El artículo 32 es bastante amplio en cuanto a la competencia del juez especializado de violencia. Y en el inciso B establece, ¿verdad?, los delitos, por ejemplo, contenidos en la libertad e integridad sexual. El inciso C establece los delitos específicamente, ¿verdad?, con el estado civil de las personas, el matrimonio ilegal, la simulación de matrimonio, y por último establece el incumplimiento de deberes familiares. Y ahí entra el artículo 217, incumplimiento de deberes de alimentos. Esta es la fundamentación, ¿verdad?, la cual pues evidentemente el juez especializado conoce de este asunto, indistintamente que la sanción a imponer, ¿verdad?, sea de menos grave y no supere los 5 años. Por disposición de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, actualmente
en estos momentos los juzgados de adolescentes están conociendo en las primeras audiencias, ¿verdad? Audiencia preliminar sobre el delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Ellos son el primer filtro, ¿verdad? Por disposición de la Corte, pues ya ahorita se ha estipulado de que los jueces de adolescentes, ¿verdad? Conozcan en primera instancia estos delitos, incumplimiento de deberes alimentarios. Si pueden o no pueden resolver, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, un motivo de mediación, perfectamente este juez resuelve. Y si no hay ningún tipo de trámite de mediación y se discute, por ejemplo, si se puede o no se puede remitir a juicio, será el juez, ¿verdad?, de adolescente en que va a remitir o no la causa a juicio y va a programar, ¿verdad?, esa audiencia de juicio. ¿Quién la va a resolver? El juez especializado de violencia de género, que está regulado específicamente en la ley 779 en su artículo 32. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Pues ustedes estén claros, ya no es el juez especializado de violencia quien conoce de esta acusación, quien conoce de este escrito de intercambio de información y prueba, quien hace la audiencia preliminar, quien hace la audiencia inicial, quien realiza una audiencia mixta, ¿verdad?, en la cual pues verifica las finalidades de la audiencia preliminar con la audiencia inicial, y de ahí pues surge de que está completa o no está completa la acusación. Hay motivos suficientes dentro del escrito de intercambio de información y prueba para remitir a un posible juicio oral y público, o precisamente se le da apertura a las manifestaciones del principio de oportunidad, dependiendo de las negociaciones, de los acuerdos que tengan entre las partes, y específicamente el juez resuelve. En el caso oportuno, ¿verdad?, de realizar, de agotar una mediación, pues ahí lo resuelve, lo deja en acta, o de lo contrario, pues perfectamente puede denegar, ¿verdad?, no admite la acusación o refiere, ¿verdad?, de que los elementos de pruebas ofrecidos en el escrito de intercambio no son lo suficiente. Entonces manda a pedir, ¿verdad?, nuevos elementos de prueba, hace una continuación de la audiencia inicial, efectivamente agota si los nuevos elementos de prueba son suficientes, pues puede remitir la causa a juicio, o de lo contrario manda a archivar. Entonces en la actualidad el juez de adolescente revisa, está facultado, es el competente de conocer estos trámites. En el caso particular, ¿verdad?, que remita la causa a juicio, será el juez de violencia quien conozca, quien resuelva, quien dicta un fallo sobre la culpabilidad o no culpabilidad del delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Estemos claros, ese es uno de los grandes motivos, una de las grandes consideraciones en la actualidad que se está dando. Y muchos colegas, pues lo primero que me dicen, voy a seccionar al juzgado adolescente, no es competente, pero por disposición actual de la Corte Suprema, ellos son los que están conociendo, ¿verdad?, en primera instancia sobre las primeras audiencias, ¿verdad?, y después remiten la causa. Lo que sucede igual en el trámite con los juzgados de audiencia, ¿verdad?, una vez que agotan las primeras audiencias, posteriormente remiten al juzgado de juicio, ¿verdad?, quien es el competente que va a tramitar, ¿verdad?, que va a hacer los alegatos de apertura, que van a realizar la prueba, que van a hacer los alegatos de clausura, y entonces al final el juez resuelve, el juzgado de juicio. Entonces de esa misma mecánica, ese mismo procedimiento están utilizando actualmente con los juzgados adolescentes en relación a los juzgados de violencia intrafamiliar. Ahora, indistintamente de ello, ya quedamos claros, ¿verdad?, que ya el juez local penal no es el competente por disposición de la ley especial 779. Dejando claro ese punto, ¿verdad?, pasamos ahora a analizar
sobre la regulación de la obligación. En primer lugar, el artículo 217 va destinado a una obligación de alimento, ¿verdad? Principalmente a la relación entre hijos, a padre y a madre. O caso contrario, la obligación de alimento entre padre y madre hacia los hijos. Y por último, también este delito opera y regula en cuanto a la obligación de alimento entre hermanos, no solamente de hijos pidiendo alimento hacia el padre o la madre, sino también regula la relación entre padre y la madre hacia los hijos. Es decir, piden alimentos los padres, ¿verdad?, de aquel hijo que tiene la capacidad económica y que los padres exigen este aporte económico, ¿verdad?, como parte de sus obligaciones de los hijos. Y a la vez también regula la relación entre hermanos. Ya lo vamos a revisar, ¿verdad? El artículo 217 establece en primera instancia, ¿verdad?, al inicio del artículo establece claramente: ejercen los derechos derivados de la relación padre, madre e hijos, así como también la guarda o tutela en las siguientes causales. Y por último, en el último párrafo, ¿verdad?, del artículo 217 establece: para efectos de este artículo se entenderá como deudores alimentarios también a los hijos en relación a los padres cuando estén obligados a prestar alimento, así como los hermanos con respecto a sus hermanos incapaces. Deja fuera, ¿verdad?, este tipo penal, por ejemplo, dar alimento al cónyuge. No regula, no entra dentro de esta regulación, ¿verdad?, del delito de incumplimiento de deber alimentario. Lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como alimentos compensatorios, tampoco entra, por ejemplo, la regulación de la obligación entre nietos, ¿verdad?, alimentos entre nietos, entre abuelos, por ejemplo, en el caso particular, no entra, no es objeto del delito de incumplimiento de deber alimentario. Recuérdese que la Constitución establece claramente a partir del artículo 70, ¿verdad? Y aquí ya estamos hablando un poco de la naturaleza jurídica. Es una naturaleza jurídica pública, ¿verdad? Efectivamente está sometido, ¿verdad?, y así lo establece como un derecho fundamental, ¿verdad?, del Estado. El artículo 70, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derechos a la protección de esta y del Estado. La persona, la familia y la comunidad son elementos protagonistas del plan de desarrollo humano de la nación, y para ello también tiene que verificarse el artículo 63, ¿verdad?, en cuanto es un derecho de los nicaragüenses estar protegidos contra el hambre. El Estado promoverá programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos. Y para fundamentar mejor, el artículo 73 establece: la relación familiares descansa en el respeto, ¿verdad?, solidaridad e igualdad absoluta de derechos y de responsabilidad entre el hombre y la mujer. Los padres deben atender el mantenimiento del hogar y la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común. Son iguales derechos, ¿verdad?, y responsabilidades de los hijos, y a su vez están obligados a respetar y ayudar a sus padres. Estos deberán, ¿verdad?, de ser reconocidos. Estos derechos deben de cumplir, ¿verdad?, los acuerdos con la legislación de la materia respectiva. Entonces, ahí tienen la fundamentación, ¿verdad?, constitucional, artículo 70, 63, 73, y aquí explica, ¿verdad?, de una u otra manera lo que es
la naturaleza jurídica del delito de incumplimiento de deberes alimentarios en cuanto a la regulación de la obligación. Ahora bien, el tipo penal, como anteriormente habíamos expresado, ¿verdad?, es bastante completo. Es bastante completo porque estudia diferentes circunstancias calificadoras. En primer lugar, establece dos causales de cómo se puede cometer el delito. La primera causal está contenida en el tercer párrafo del artículo 217 y la enumera, por ejemplo, quien estando obligado a prestar alimentos conforme a la ley de la materia mediante resolución provisional o definitiva y esta obligación contractual, ¿verdad?, exista o mediante acuerdo ante cualquier organismo o institucional deliberadamente omita prestarlos. Esa es la primera circunstancia calificadora. ¿Para qué? Para que pueda cumplir el delito de incumplimiento de deberes alimentarios. La segunda es incumplir con la obligación de cuidado y crianza, cuidado o educación. El artículo 217 en el literal B establece y detalla de la siguiente manera: quien estando obligado al cuidado o educación de otra persona incumpla, descuide tales deberes de manera que éste se encuentre en situación de abandono, ya sea de forma material o ya sea de forma moral. Esa es otra calificación, ¿verdad?, otra circunstancia en que perfectamente cabe el delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Posteriormente, ¿verdad?, el tipo penal continúa y da otro mecanismo en consideración, ¿verdad?, una apreciación muy personal. Para mí esta no es una circunstancia calificadora, lo que es una circunstancia de agravante, y establece el cuarto párrafo del artículo 217 y dice: las penas serán de 2 a 3 años de prisión cuando el autor, ¿verdad?, a sabienda de su obligación alimentaria, se ponga en un estado en el cual le sea imposible cumplir con el deber alimentario, o por haber empleado cualquier medio fraudulento para ocultar sus bienes, o haber renunciado o abandonado su trabajo con el fin de evadir su responsabilidad. Algunos colegas consideran que otras circunstancias calificadoras, sin embargo, ya determina este párrafo en consideración con las causales anteriormente descritas y establece un rango de penalidad superior, no mínimo de los 6 meses hasta 2 años, sino de 2 años hasta 3 años, y esta circunstancia va a depender de las dos causales anteriores. Es un análisis, ¿verdad?, muy propio, el cual pues yo los dejo a ustedes que tengan el criterio en decir, pues, o es una circunstancia calificadora o efectivamente es una circunstancia agravante de las causales anteriores. Por otro lado, sí establece en el siguiente párrafo otra circunstancia calificadora y dice: también incurrirá en este delito quien omita el deber alimentario por haber traspasado sus bienes a terceras personas en el plazo comprendido a 12 meses anteriores al tiempo del proceso judicial para el cobro de deberes alimentarios, o durante el proceso judicial de cobro de alimentos, y hasta 6 meses posteriormente haber dictado la resolución, ¿verdad?, en la cual se estimará de manera firme sobre la existencia del crédito alimentario o del deber de satisfacerlo. Una circunstancia más también estipulada en el artículo 217, ¿verdad?, que también ustedes pueden analizar en cómo perfectamente se puede configurar el tipo de delito de incumplimiento de deber alimentario. Por último,
establece responsabilidad hacia terceros. Y aquí en esta parte, ¿verdad?, es clara en señalar el artículo 217, específicamente en el párrafo número 7. El empleador que no realice las retenciones de los montos del salario del deudor alimentario ordenadas por el juez u oculte información en relación con el salario u otros aspectos de interés, ¿verdad?, para el establecimiento del monto que debe atenderse para cumplir con este deber alimentario que haya sido solicitado por las autoridades judiciales, perfectamente será responsable por desobediencia a la autoridad. Y aquí el tipo penal, ¿verdad?, establece responsabilidad frente a un tercero, específicamente al empleador, ¿verdad?, que realice, ¿verdad?, este tipo de ocultamiento de información y que no reporte en su debido momento, ¿verdad?, alguna solicitud que realice tanto la instancia, ya sea judicial de familia o también la instancia en materia penal en lo que corresponde al delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Por eso decíamos que es una norma bastante completa, porque establece cada una de estas regulaciones de diferentes maneras. Continuando, ¿verdad?, tenemos elementos condicionantes del tipo penal. Para que nosotros podamos ejercer la acción penal, en primer lugar, ya sea por el Ministerio Público tiene la facultad, ¿verdad?, como es una acción pública, tiene la facultad de presentar la acusación, tiene la facultad de representar a la víctima, a los niños, a los adolescentes, ¿verdad?, siendo estos a la vez representados por sus progenitores. Puede perfectamente el padre, puede perfectamente la madre comparecer ante el Ministerio Público y establecer de que efectivamente tienen una resolución judicial y que esta resolución judicial establece una obligación. Y aquí donde se determina la génesis de la obligación, en el que se determina quién es el papá, quién es la mamá, quién tiene responsabilidad de cumplir con los alimentos y que esta persona ha incumplido con estos alimentos. Para que nosotros podamos activar esta acción penal, ¿verdad?, ejercer la acción penal, ya sea con el Ministerio Público, pues entonces tenemos que ir a interponer una denuncia a la policía o presentándonos a la oficina, ¿verdad?, de la sede del Ministerio Público para formalizar, ¿verdad?, los hechos, para formalizar la investigación y para ejercer la acción penal. En el caso particular, ¿verdad?, como es un delito menos grave, puede perfectamente el representante de los menores, del niño, niñas y adolescentes, contratar a un abogado para ejercer la acción penal, ¿verdad?, particular. Ya tiene la capacidad, ¿verdad?, como es delito menos grave, ser representada por un abogado. Puede ser por tiempo, puede ser porque es más ágil, no puede ser por económico, porque al final el Ministerio Público no cobra por esta instancia, no cobra por hacer una acusación, formalizarla, presentarla ante el juez y acudir ante las audiencias. Sin embargo, es un poco tardío, ¿verdad?, se dilata, hay un proceso administrativo que hay que agotar y es un poco gorroso en el sentido de que exigen, por ejemplo, actualizaciones de constancia por parte del Ministerio de la Familia. Se necesita, por ejemplo, cumplir con algunas condiciones administrativas que establece ya sea el Ministerio Público o ya sea la policía. Sin embargo,
puede ejercerse la acción penal, ¿verdad?, por medio de un abogado, y este abogado efectivamente tiene que cumplir con estos elementos condicionantes del tipo penal de incumplimiento de deberes alimentarios. Si no cumple con estos requisitos, efectivamente no le van a dar trámite ante el juez, ¿verdad?, ya sea el juez especializado de violencia o ya sea el juez adolescente, que es el que está revisando las acusaciones, el escrito de intercambio, información y prueba. Recuérdese que para estos tipos penales, como son de delitos menos graves, tiene que ir no solamente la acusación, el escrito de acusación, sino también el escrito de intercambio de información y prueba. Por lo general, la práctica los hace de que los citan al acusado, ¿verdad?, al imputado, para una audiencia mixta, para agotar la finalidad de ambas audiencias. Entonces, debe de ir preparado este abogado acusador o el Ministerio Público en su defecto con ambos escritos para que se agoten las dos finalidades. Efectivamente, la persona no solamente exige, ¿verdad?, presentar la resolución judicial, ya sea de manera definitiva o provisional del juez de familia, en que establezca la obligación de prestar alimento. Pero el tipo penal no se queda corto en el sentido de solamente presentar una resolución judicial, sino también va más allá. Y esta resolución judicial puede ser sustituida, ¿verdad?, por una obligación contractual. Ya el tipo penal deja abierta la posibilidad de que cualquier organismo o institución, ya sea pública, en la cual efectivamente puede, por medio de la vía administrativa, establecerse esa obligación contractual. Por ejemplo, el Ministerio de la Familia, ¿verdad?, establece de que efectivamente ambas partes comparecieron, ambas partes se pusieron de acuerdo en el sentido de que cuánto era la pensión que iba a cumplir de manera mensual, cuáles eran los rubros por el cual, ¿verdad?, se estaba comprometiendo, se está obligando a que debe de cumplir con esos rubros. Ya se establece claramente, ¿verdad? Por ejemplo, en el Código de Familia se establece en el artículo 306, ¿verdad? Por ejemplo, los alimentos son bienes necesarios que se proporcionan para la vida de una persona. Comprende una prestación económica que guarda la debida relación entre las posibilidades económicas de quien está obligado a darlos y las necesidades de quienes deben de recibirlos. Además de las necesidades alimenticias, ¿verdad?, propiamente dichas, se consideran también como alimentos los servicios necesarios para garantizar una mejor calidad de vida, tales como atención médica y medicamento, rehabilitación y educación especializada cuando se trate de personas con alguna discapacidad, independientemente de su edad. Literal A. Literal B, vestuario. Y este rubro en la práctica siempre se observa en resoluciones judiciales, ¿verdad?, sean definitivas o provisionales, o incluso en obligaciones contractuales entre el Ministerio de la Familia, de que se dan, por ejemplo, 2 veces al año, se dan, por ejemplo, 3 veces al año, se dan, por ejemplo, cuando cumple años el niño, niña, adolescente, y también se dan cuando en diciembre, por ejemplo, los estrenos. Entonces ya esta obligación se estipula, ¿no? Se establece los meses, se establece cuántas veces al año se tienen que entregar, se cuantifican, se establece este rubro, por ejemplo, que debe ser, por ejemplo, no menor de 1000 córdobas, o se establece que se van a ser entregados de manera física, que el adolescente, el niño, pues va a ir
con el padre, ¿verdad? Los va a comprar y se los va a entregar. Entonces, ya tiene que ser claramente definido en esta obligación contractual el modo, el tiempo y la forma. Me adelanto con esto para que ustedes también estén claros si está contenido dentro de la obligación, ¿verdad? ¿Para qué? Para que puedan ser exigidos. Y ojo con esto, y aquí hay muchas preguntas, ¿verdad? En cuanto a los colegas, porque no debe de confundirse. La obligación de hacer, de entregar, es muy distinta de pasar, ¿verdad? Una cantidad de dinero en consecuencia de una pensión de alimentos. Y entonces aquí es un poco de tecnicismo en el sentido de que, por ejemplo, no me va a sumar. Hay vestuario. Este vestuario dice que no tiene que ser menor de 1000 córdobas. Está, por ejemplo, medicamento, por ejemplo, atención médica, por ejemplo, calzado, y hace una sumatoria de estos rúbricos, da una cantidad, por ejemplo, de 5000 córdobas, y que estos iban a ser entregados veces al año, y estos 1000 córdobas se me traducen 10.000 más pensión de alimentos, por ejemplo, y se me hacen 30.000, entre pensión de alimentos más estos rubros se me hacen 50.000, y entonces mensualmente cada 2 años más son 5 años que debe, entonces al final se me hacen un ejemplo de 160.000 córdobas. Esto es lo que es. Entonces al final nosotros como abogados defensores tenemos que discutir cada uno de estos rubros, porque perfectamente puede el imputado o el acusado asumir esta obligación de entrega, de dar el calzado, de dar el vestuario, y no someterse, ¿verdad?, a las cantidades que le genera un monto bastante alto y que no vaya a cumplir con esa cantidad determinada. ¿Por qué? Porque también se puede negociar. Esto es parte de la estrategia en que pueden tener y que surgen muchas dudas al respecto. Por otro lado, ¿verdad?, tenemos el artículo 306, para terminar la idea, vestuario, habitación, educación, aprendizajes de la profesión, cultura y de recreación. Por un lado. Por otro lado, el artículo 316 del Código de Familia establece el orden en que deben prestarse alimentos. En el inciso A se establecen a los hijos e hijas que no han alcanzado la mayoría de edad, a los mayores de edad hasta que cumplan los 21 años de edad, cuando estén realizando estudios, siempre que no hayan contraído matrimonio ni se hayan declarado en unión de hecho estable y no estén laborando, y las personas con discapacidad, ¿verdad? Los concebidos o no nacidos se consideran personas menores de edad. B, el cónyuge o conviviente mientras no tenga para su sustentación. C, a los hermanos o hermanas, a los ascendientes, descendientes hasta el 2º grado de consanguinidad, cuando se encuentren en estado de necesidad o desamparo. Esto está contenido en el artículo 316 en cuanto al orden en que se deben entregar alimentos, y esto ya lo habíamos discutido en cuanto a la regulación que tiene el tipo de delito de incumplimiento de deberes alimentarios en cuanto a prestar alimentos meramente dicho. Dentro de los elementos condicionantes del tipo penal requerido, tenemos la posibilidad de que esto se puede realizar no solamente en la vía administrativa con el Ministerio de la Familia, sino también vías alternas de conflicto, como por ejemplo la DIRAC, como por ejemplo facilitadores judiciales, y también deja la posibilidad abierta en cuanto a la vía notarial, ya sea por medio de escritura pública, ya sea por actas notariales, en el cual pues ambas partes se ponen de acuerdo, firman, establecen las consideraciones, las obligaciones,
en cuanto, repito, en cuanto a la pensión y en cuanto a los rubros, tiene que estar determinada por meses, tiene que estar determinada la forma, la entrega, cómo tiene que ser de manera personal, dónde tiene que depositar, si va a hacer uso de la caja única del Ministerio de la Familia. Esto es parte de las resoluciones, ya sea vía judicial o ya sea obligación contractual, ¿verdad?, en que deba de exigirse este compromiso, ¿verdad? Sin este compromiso, sin esta obligación, sin esta sentencia que establece la génesis de la obligación, entonces no podríamos nosotros hacer uso del delito en sede penal de incumplimiento de deberes alimentarios. Otro de los requisitos necesarios, elementos condicionantes del tipo penal, es, por ejemplo, la deliberación de omitir en prestar alimento, y esto es muy importante. Es muy importante y generalmente muchos colegas, abogados, tanto acusadores como también defensores, no lo establecen en la acusación. Y nosotros tenemos que estar claros, y esto es un mecanismo tanto acusatorio como de defensa, en estar pendiente de esta deliberación de omitir prestar alimento, porque es una exigencia, es un elemento condicionante del tipo penal. Tengo la obligación, aquí yo tengo la obligación que me dice que me tiene que entregar la pensión, me tiene que entregar vestuario, y también tengo que demostrar la deliberación de omitir, de prestar esos alimentos. ¿Y cómo se distingue, cómo se puede demostrar esto? Generalmente se demuestra por los ingresos que tiene esta persona. La obligada a entregar alimento se debe de demostrar para este tipo penal cuáles son sus ingresos, a qué se dedica, qué tiene, en qué labora. Trabaja como médico, trabaja como contador, trabaja como taxero, trabaja como cadete, es conductor de buses. Entonces tengo que señalarlo, tengo que decirlo. Tiene alguna tienda, tiene alguna pulpería, es vendedor, vende, por ejemplo, vende comida rápida, vende hamburguesa, vende hot dog. Entonces tengo que establecer que efectivamente él tiene ingresos económicos, y que aparte de que tiene un ingreso económico, maneja una obligación, son sus hijos, sabe de que hubo un proceso en familia y que hay una sentencia que lo obliga, y a pesar de ello él no paga esa pensión, él incumple con esa obligación, y en ese caso tiene que estipularse, es parte de las condiciones del tipo penal. He revisado sentencias, ¿verdad? He revisado acusaciones en la cual carecen de este elemento condicionante del tipo penal de incumplimiento de deberes alimentarios. En la relación de hechos se establece de que hay una obligación, se establece de que la obligación de la contractual proviene muchas veces vía judicial, puede ser de manera definitiva o puede ser de manera provisional. También se establece, por ejemplo, de que la obligación está en el Ministerio de la Familia, por un lado. Por otro lado, puede ser de que esté vía notarial, por medio de una escritura pública. Se establecen los rubros, se establece pensión. Ojo con esto, y es otro motivo de consulta.
¿Cuánto es el porcentaje que tiene que establecerse para una obligación? La persona es vendedor, ¿qué debo de ponerle? O hasta dónde está el marco que regula. Acuérdense que establecen sectores de trabajo, por ejemplo, sector personal, por ejemplo, infraestructura, por ejemplo, tiene que ver con la industria. Cada uno de estos sectores, por ejemplo el profesional, se establece un salario mínimo, a no ser que esta persona tenga unos ingresos formales, tenga un salario formal y establezca una constancia, ¿verdad?, salarial, en el cual pues estipula de que él gana 10.000 córdobas mensual, por ejemplo. Entonces se consigue la constancia, muestra su salario y efectivamente se le aplica el porcentaje. Ya el código de familia se establece, ¿verdad? Si es un niño, pues va a dar el 25%, si son 2 va a dar el 35%, si son 3, 4, 5 va a dar el 50%. Entonces esa ya está definido. Pregunta: ¿qué pasaría si, por ejemplo, se establece un porcentaje distinto? A pesar de que existen, por ejemplo, y suele suceder que dentro de las vías alternas de conflicto, ya sea por la DIRAC, ya sea por el facilitador judicial, establecen un rango distinto. ¿Qué pasaría? Es objeto de poderlo discutir en sede penal. Hay criterios que efectivamente dicen que sí es razonable. Efectivamente yo establezco de que dentro de este arreglo, de esta obligación contractual, se estipuló de que eran 5 hijos y el porcentaje equívoco fue el 35%, por ejemplo. Caso inverso, había un solo hijo y estipularon un 35%. Entonces hay distintas formas de establecer esta obligación contractual, atendiendo no solamente la pensión, sino también estableciendo otros rubros. Y ojo, existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que es reciente, en la cual establece, es muy conocida, que dentro de la pensión también debe de establecerse o entenderse que en ese mismo rubro va el vestuario, va la educación, va la medicina, van los gastos médicos. Entonces efectivamente tenemos que hacer uso, que también es otro criterio que ha venido abriendo campo, ¿verdad? Que también algunos jueces consideran de que efectivamente debe entenderse de esa manera o debe entenderse de la otra forma, que son independientes. Entonces eso también tenemos que manejarlo, ¿verdad? Podemos hacer uso de él, ya sea como parte de defensa. Me conviene a mí hacer uso de esta sentencia o me conviene a mí establecer otro criterio distinto, amén que la sentencia judicial de familia ya establezca literalmente, ¿verdad?, estos rubros y establezca diferentes formas de pago. Y esto es muy bueno que ustedes lo desmenucen al momento del análisis de una acusación. Al momento de establecer los hechos en esta acusación, tiene que decir literalmente la sentencia, ¿verdad?, la resolución judicial, la obligación contractual hace referencia exclusivamente a pensión y no hace referencia a otros rubros. Quiere decir que ahí, aplicando la sentencia de la Corte, debo entender de que por pensión se van a entender los otros rubros. Caso contrario, puede ser de que esta resolución judicial, atendiendo la obligación contractual, ¿verdad?, establezca cada uno de estos rubros de manera diferente y mi estrategia va a ser distinta. Entonces hay que saber, ¿verdad? Ya lo delimita el tipo penal y ya nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, bien preparados para que nosotros podamos tratar de negociar, ¿verdad?, estos detalles muy importantes que al final
van a sumar o van a restar la cantidad total. Y esto nosotros tenemos que, generalmente se tiene que establecer un estado de cuenta, ¿no? Y esto es muy importante en que se maneje, ya sea como acusador, ya sea como defensor. Tiene que establecer montos totales, tiene que establecer pensión, tiene que establecer, siempre y cuando la sentencia y la resolución, ¿verdad?, de obligación contractual así lo maneje, así lo detalle. Muchas resoluciones judiciales, muchas obligaciones contractuales de mucho tiempo atrás no lo establecen de esta manera, y entonces eso da pie a que perfectamente nosotros podamos negociar, ¿verdad? Hablarle al juez penal y hacerle ver, ¿verdad?, que las cantidades son inciertas. ¿Por qué? Porque no debe entenderse de esa manera a cómo el acusador lo está haciendo ver, lo está analizando o lo está sumando. Por último, ya hablamos, ¿verdad?, en cuanto a la deliberación de omitir prestar alimentos, en cuanto a los ingresos económicos, la falta de pago. Para ello pues se debe de presentar una constancia en el caso particular de que si la obligación de pensión de alimentos se tenía que enterar, por ejemplo, en caja única de la familia, entonces tiene que presentarse una constancia del Ministerio de la Familia en la cual se verifique que el acusado o el imputado no ha entregado, no ha depositado ni una suma de dinero. Su obligación era, por ejemplo, de 1.000 córdobas mensual y él no ha entregado esos 1.000 córdobas, o si los ha entregado ha sido de manera retardada, lo ha entregado en el mes que no corresponde, por ejemplo, o ha entregado la mitad de la obligación que le corresponde, son 1.000 córdobas y él ha depositado 500 córdobas, por ejemplo. Esto se puede detallar dentro de esta constancia, se puede demostrar con los vouchers de depósito por parte del imputado o acusado, y estos son mecanismos de defensa. Si bien es cierto, no me justifica, pero sí perfectamente es reconocido por la norma penal, no solamente como pena media o pena atenuada. Recuérdense sobre las calificaciones y recuérdense sobre la clasificación de las penas y de las sanciones, no solamente en el ámbito principal, sino también en cuanto a las regulaciones y atenuaciones, las circunstancias propias. El artículo 34, 35 del Código Penal establece abiertamente sobre cada una de estas situaciones, de cada una de estas regulaciones. Por ese lado, ustedes tengan conocimiento y son válidas, ¿verdad? Recordemos de que esto perfectamente nosotros podemos discutirlos bajo un principio de oportunidad, sea este de mediación, sea este de suspensión condicional de la persecución penal, y podemos ir sumando y restando. Para ello tenemos que tener una habilidad no de confrontar, sino de negociar, y podemos perfectamente llegar a varios puntos. Por ejemplo, si un rubro de entregar, por ejemplo, de comprar el vestuario que no superen los 1.000 córdobas o que no sean inferior de 1.000 córdobas, entonces podemos perfectamente comprar ese rubro y entregárselo. Podemos establecer fechas para la entrega, no necesariamente los dos veces al año sobre la entrega, sino podemos hacerlo antes de esa entrega para que no nos afecte la entrega actual de ese rubro de vestimenta, por ejemplo. Entonces, son cosas que verdaderamente no van a sumar a la cantidad total y va a tener un poco de flexibilidad al momento de entregar, ¿verdad?, cierta cantidad de dinero que obedezcan de manera directa a la pensión de alimento como tal. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ¿verdad?, nosotros tenemos que tener la habilidad
¿verdad? Muy, pero muy astutamente, como para hablar con la víctima y hacerle ver las condiciones en que se encuentra esta persona. Ha perdido su trabajo, ya no gana lo mismo que antes, y todo esto es objeto de prueba. Nosotros podemos demostrar cuándo fue que lo liquidaron, cuándo fue que le dijeron que ya no iba a continuar con este trabajo. Puedo llevar la carta de despido, puedo llevar la situación de enfermedad, de salud que se encuentra actualmente él, su pareja o sus otros hijos. Entonces, es cuestión de explotar a la máxima expresión la mediación. Mediación, suspensión condicional de la persecución penal, ¿verdad? Que son forma alterna de resolver este conflicto. En el peor de los casos, ¿verdad? Supónganse que no se logra estos rubros, no se establezcan estas formas de pago, no se establezcan medidas que verdaderamente logren encuadrar, acordarse ambas partes. Efectivamente se va al juicio, se propone esta prueba, se hace el escrito de intercambio por parte de la defensa y serán motivos de valoración. Al menos van a servir, ¿verdad?, de atenuar la pena. No se frustren en el sentido de que si no lograron una mediación o si no lograron, por ejemplo, lograr un acuerdo con la víctima, con el representante de la víctima, con el Ministerio Público, con el acusador particular, perfectamente, ¿verdad?, pueden restarles cantidades y rubros frente al juez, en el sentido de que van a ser reconocidos en una sentencia que probablemente pueda ser de culpabilidad. Pero tenemos otras opciones. A pesar de una sentencia de culpabilidad, tenemos otra estrategia que la vamos a ver más adelante. Elementos condicionantes del tipo penal en cuanto a la obligación. Efectivamente, como hay varias circunstancias calificadoras, una de ellas, ¿verdad?, es transmitir, traspasar, ¿verdad?, cualquier bien que sea de mi propiedad. Una forma, ¿verdad?, de incurrir en el delito. Y específicamente puedo, ¿verdad?, enunciarla, puedo presentarlas, ¿verdad?, porque no solamente incurro en el delito por omitir prestar alimentos, sino también por la venta o la donación o cualquier otro instrumento, ya sea de traspaso, de ocultamiento de bienes, ¿verdad? Y para ello se deja claro el tipo penal, la condición del tiempo. Ya en este inciso se establece muy claramente, creo que es el quinto párrafo, ¿verdad?, en el que establece claramente los plazos. Y dice: incurrirá en este delito quien oculte, omita el deber de alimento, ¿verdad?, por haber traspasado sus bienes a terceras personas en un plazo. Y aquí está la condición. Si no se cumple con esta condición, no podríamos entrar a establecer esta circunstancia de incumplimiento de deberes alimentarios. Lo pongo en ojo porque al final es otro punto de cuestionamiento, de preguntas y de consulta. En este caso particular, ¿verdad?, se establece, por ejemplo, 12 meses antes de ventilarse el asunto vía judicial. Antes, 12 meses, cualquier tipo de donaciones, de traspaso, de ocultamiento de bienes, de compraventa. 6 meses después de la resolución. Imagínense, se regula antes del proceso judicial y 6 meses después de este proceso judicial. Algunos colegas hacen referencia de que este proceso judicial es el motivado
estipulado en los juzgados de familia, y algunos dicen que es el que se establece en materia penal cuando se presenta la acusación. La verdad que la circunstancia da para las dos resoluciones. Perfectamente yo puedo acreditar antes y después de una vía judicial de familia, o antes o después de una vía judicial en materia penal. Perfectamente no la condiciona. Claramente deja abierta la posibilidad en que efectivamente puede perfectamente cumplirse con el tipo de penal de incumplimiento de deberes alimentarios cuando se demuestre que él trasladó, vendió sus propiedades, sus bienes muebles, sus inmuebles, ¿verdad? Y está dentro de este tiempo, 12 meses antes del juicio o 6 meses posterior de la resolución judicial emitida, ya sea vía de familia o ya sea vía penal. En cuanto a la renuncia o abandono de trabajo para evadir su responsabilidad de pago de alimentos, ya me había adelantado de que para mí, a mi criterio, es una circunstancia agravante, no es una circunstancia meramente condicionante del tipo penal por incumplimiento de deberes alimentarios, el hecho de que la persona renuncia o abandona su trabajo para no cumplir con esa obligación. Se las explico. Por ejemplo, un caso particular. La persona sabe, ¿verdad?, de que le están reteniendo vía salarial el 50% de su salario porque tiene 3 hijos, y como es un mandato judicial, entonces el empleador le retiene. Esta persona gana 5.000 córdobas, bajo este mandato judicial le retienen 50%, que son 2.500 córdobas. Como esta persona ya está cansada, no le ajusta, no puede, considera él que le están quitando demasiado, entonces esta persona renuncia o abandona el trabajo para que no se le continúe reteniendo, para que no pueda cumplir con esa responsabilidad penal, y considera él que muy astutamente, ¿verdad?, se va a dedicar a otro trabajo donde no sea formal, ¿verdad?, y que no le paguen, ¿verdad?, vía nómina ese salario, y entonces no se le podrá retener. Perfectamente se puede demostrar esto, ¿verdad?, cuando a esta persona la liquiden, cuando a esta persona se le dé el motivo de su abandono del trabajo y su cancelación, ya sea, ¿verdad?, porque él haya renunciado o ya sea porque ya se ausentó. Entonces, eso es probable, eso perfectamente, ¿verdad?, puede incurrir en delito, y efectivamente se le demuestra al juez, y va a ser una de las teorías, ¿verdad?, va a ser una de las pretensiones, va a ser uno de los hechos por el cual el Ministerio Público, el ente acusador, el abogado particular acusador, que va a hacer ver dentro de la relación de hechos de la acusación. Transferencia o derroche económico. Efectivamente, en muchos casos, muchos colegas, yo he visto que hacen capturas de pantalla de Facebook, ¿verdad?, en la cual la persona aparece teniendo fiesta, teniendo invitaciones, teniendo en muchos lugares turísticos, y la persona llega a los juzgados diciendo de que no tiene ingreso, que no tiene trabajo, que no tiene capital, de que no ha conseguido trabajo, de que ha buscado trabajo en todos los campos laborales, y que al fin no ha podido conseguir. Sin embargo, el juez valora esta situación, ¿verdad? Efectivamente, recordemos que tenemos el principio de libertad probatoria, y efectivamente el juez toma sus consideraciones. Esto también puede ser probado, y hasta el día de hoy es aceptado. Por otro lado, también se puede demostrar, ¿verdad?, por ejemplo, en el caso particular de que la persona tiene un negocio, tiene alguna tienda,
tiene alguna pulpería y que por no cumplir con la responsabilidad pues cierra este negocio, lo vende, es un negocio propio, es una pulpería, es una tienda de abarrotes, qué sé yo. Al final se puede demostrar que efectivamente pues la persona buscó como cerrar este negocio para no estar o para no demostrar que tiene ingreso, y que al final pues se trasladó de domicilio, se trasladó de departamento, y al final pues busca la manera de no cumplir con esta responsabilidad. Una de las circunstancias que también percibe la norma y que también la califica como delito, para que ustedes lo tengan en cuenta, y que perfectamente pueden hacer uso en la relación de hecho y perfectamente se puede demostrar, ¿verdad?, en cada uno de los elementos y medios de prueba que están contenidos en el escrito de intercambio de información y prueba. Eso es en cuanto a la obligación de la persona de entregar alimento. Ahora, caso inverso, el otro lado de la moneda: obligación de cuidado, crianza o educación. ¿Cuáles son los elementos condicionantes para este tipo penal? En el caso particular, ¿verdad?, que ya no se exija la obligación de alimentos, sino se exige la obligación del cuidado, de la educación de este menor de edad, de este niño, de este adolescente. Y en el caso particular pues se establece principalmente la resolución judicial. Puede ser definitiva, provisional, la obligación contractual, ya hemos hablado bastante sobre esto. También se puede demostrar con una constancia de no estudio por parte del adolescente. Ya no quiso estudiar, ya no continuó estudiando, estaba estudiando en el colegio X, qué sé yo, en Ignacio de Loyola, en el Bautista, en cualquier otro colegio, ¿verdad?, que se acredite que él ya no es alumno activo en ese centro de estudio, y perfectamente se puede acompañar con un reporte de notas, ya sea reprobadas, ya sea ausentadas, ya que él no continúa, pues ya no vino presentándose, dejaron de pagar, ya no hay ningún tipo de obligación en cuanto el colegio pueda garantizar, ¿verdad?, de que este alumno continúe, que es activo dentro de este centro. Perfectamente se puede demostrar un traslado del centro de estudio, perfectamente se puede demostrar de que en este nuevo centro de estudio también pues lleva calificaciones reprobadas, no se presenta a las horas de clase, se ausenta, se dedica a otras cosas, ha sido sancionado administrativamente, disciplinariamente. Entonces todo esto se puede demostrar perfectamente, ¿verdad? Cuanto a la obligación de cuidado, educación, perfectamente nosotros podemos ejercer la acción penal en cuanto a esta forma de incumplimiento de deberes alimentarios, y la norma ya se estipula, ya lo pueden realizar. No sé si por desconocimiento, no sé si por falta de prueba, no sé si por muchos colegas pues no lo han querido intentar, no lo pueden realizar, no lo han querido presentar. Sin embargo, la norma, el artículo 217 literal B, la presenta y perfectamente cabe esta causal dentro del delito de incumplimiento de deberes alimentarios. Pena principal y accesoria. En cuanto a este elemento muy importante, ¿verdad?, debemos entender, dentro de la clasificación de pena, de la sanción penal, se establecen penas principales y se establecen penas accesorias. Hemos hablado abiertamente, ¿verdad?, que la pena principal de manera directa son el tiempo, ¿verdad?, privativo de libertad que la persona deba de cumplir, y para ello ya el tipo penal se establece el rango mínimo
o máximo por el cual deba de cumplir para ese tipo de delito. Sin embargo, es bastante técnico en ese sentido, porque como la norma, el delito, la calificación legal es abierta y mantiene varias circunstancias de la conducta, entonces no tiene la misma pena para cada una de ellas. Al contrario, algunas las incrementa. Caso particular, por ejemplo, el incumplimiento de deberes alimentarios, ya sea para prestar alimento o ya sea para el cuidado y crianza, pues tiene el mismo rango sancionatorio. Por ejemplo, va de 6 meses y hasta 2 años. Eso quiere decir de que el juez va a valorar entre los 6 meses como pena mínima hasta 2 años a imponerla, ¿verdad?, como sanción penal de prisión, en el caso particular de que hay muchas agravantes o en el caso particular de que existan muchas atenuantes. Acuérdense que el hecho de que el acusado o la acusada, por ejemplo, no pagó de manera completa, esto me va a servir a mí, ¿verdad?, como defensa, pelear una circunstancia atenuante, y me va a dar mucho argumento como para pedirle los 6 meses de prisión, por ejemplo. Eso lo tengo que demostrar. Por eso es importante el hecho de que vaya a decir en unos alegatos que mi representado no tenía las condiciones como para pagar los 2.000, 3.000 córdobas de pensión, y que él depositaba la mitad, por ejemplo 1.500, obedecía, ¿verdad? Y aquí yo lo voy a presentar, ¿verdad?, como un elemento justificante, una causa de justificación que me logre a mí exonerar de la sanción o del delito como tal. Entonces, tengo que ser bastante cuidadoso en el sentido de cómo la presente. Si la presento como una prueba, como una causa de justificación, eso me va a servir en el caso posible de que me dé el juez al lugar como una absolución, no culpabilidad. En el caso de que el juez no me le dé lugar, ¿verdad?, en el caso como una causa de justificación, me va a servir como una circunstancia atenuante, pero para ello yo debo de ofrecerla, debo de demostrarla para que el juez considere y al momento de la sentencia sea valorado, y eso me sirve como una circunstancia atenuante, y a todas luces pido yo la pena mínima de 6 meses. Si aún así yo pudiera presentar una constancia de antecedente, por ejemplo, donde no tenga condena anterior, yo pudiera presentar, por ejemplo, estados de necesidad justificantes, o sea, pudiera traer más circunstancias propias, posiblemente pudiera hasta alegar una pena atenuada. Y eso es muy significante tomando en consideración el periodo incumplido, el monto entregado, enterado, o otras constancias. Por ejemplo, se pagaron, si bien es cierto no se pagó pensión, pero sí se pagó colegiatura. Por ejemplo, el acusado sí estuvo pendiente del pago de la colegiatura en el colegio privado X, y que está anuente, está pendiente y está solvente, y entonces aquí yo demuestro. Por ejemplo, todas esas son circunstancias que me van a ayudar a mí, ¿verdad?, al momento de un debate de pena, para hacer uso de ellas y solicitar penas mínimas de hasta 6 meses o pena atenuada. Por otro lado, también se establece la circunstancia de evadir responsabilidades y la calificación que va de 2 hasta 3 años. El traspaso de bienes también está calificado y está regulado entre 2 hasta 3 años. Por último, se establece la pena accesoria, y ahí es una condicionante de tiempo que está ajustada a la pena principal. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso particular, que si la persona fue responsable del delito de incumplimiento de deberes alimentarios por el hecho de evadir su responsabilidad o por el hecho de traspasar sus bienes, y que es una pena de 2 hasta 3 años, ese mismo tiempo de 2 hasta 3 años va
a imponérsele como pena accesoria en la inhabilitación especial del derecho de relacionarse con sus hijos. Caso contrario, en el caso particular, en el incumplimiento de la obligación del cuidado, se le va a suspender esa tutela por ese mismo tiempo. Quiero que sean bastante claros en cuanto a entender esta pena accesoria, principalmente en el inciso B, en incumplir con la obligación al cuidado, se rompe, ¿verdad?, con la pena accesoria en cuanto a la inhabilitación especial de la relación del cuidado y crianza en cuanto a la tutela. Y eso yo quiero que ustedes queden claros, porque aquí hay un pegón, aquí hay mucho por qué debatir, mucho por qué hablar y estudiar, y eso no ha sido bien aprovechado ni lo han discutido. Muchos colegas lo desconocen, no se preparan para hablar o para demostrar en cuanto a esta relación que ya está calificada por el tipo penal de incumplimiento de deberes alimentarios. Sin perjuicio de la suspensión de pena, que es una estrategia de defensa, sin perjuicio de la pena mínima o pena atenuada, el tipo penal de incumplimiento de deberes alimentarios presenta una buena alternativa, una buena estrategia que se configura como la exención de pena. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es el punto que pretende la norma? Lo que pretende, ¿verdad?, en el cuidado, en la tutela de los bienes jurídicos protegidos, es el pago de ese incumplimiento, de la omisión de entregar, ¿verdad?, alimentos meramente dicho, como pensión, como vestuario, como calzado, como cualquier otro rubro. Y ante ello, la norma ya presenta esta salida inmediata, como es la exención de pena. Quedará exenta de pena impuesta la persona que pague los alimentos debidos, garantice razonablemente el ulterior cumplimiento de sus obligaciones o garantice convenientemente el cuidado y educación de la persona a su cargo. Las primeras líneas obedece a la primera causal, la causal A, y la última, conveniente al cuidado y educación, obedece a la causal B. Por eso se establece una exención de pena, pero no de culpabilidad. Es decir, la persona que sale responsable por el delito de incumplimiento con un fallo de culpabilidad puede, bajo este argumento, no cumplir con la sanción, con la pena a imponer de 2 a 3 años, de 6 meses hasta 2 años. Está exonerado de cumplir esa sanción siempre y cuando cumpla con este presupuesto. ¿Cómo? Pagando la cantidad establecida aparentemente por incumplimiento de deberes alimentarios o convenientemente al cuidado, educación de la persona a cargo. Tiene esta salida que la misma norma, el mismo delito lo establece como tal y que debemos tenerlo presente. Esto indistintamente que sea una, por ejemplo, motivé una suspensión de pena. Supónganse que no me le dieron lugar, supónganse que no me le dieron la oportunidad de pagarlos en cuota. El monto establecido en la sentencia establece que debo y fue demostrado que el acusado o la acusada impuso, ¿verdad?, una cantidad de 20.000, 30.000, 50.000 córdobas, y que al final, en la audiencia, una vez vía bajo el principio de oralidad, solicité que estos 50.000 córdobas sean depositados en 5 meses en cuota de 10.000 córdobas mensuales. ¿Para qué? Para que puedan otorgársele el beneficio de suspensión de pena y que el juez se pronuncie. Y esta propuesta yo la tengo que hacerla de forma clara, literal, en una audiencia de debate de pena.
En una audiencia de debate de pena, cuando yo estoy claro que el juez declaró con culpabilidad a mi representado o representada, en este caso muy particular, ¿verdad? Al momento de las peticiones de la sanción a imponer, ya sea esta la mínima o la máxima, aprovecho en ese momento para interponer el beneficio de suspensión de pena. Voy preparado con una constancia de antecedentes penales y a la misma vez, ¿verdad?, como estrategia de defensa, yo presento la constancia y presento la propuesta, señor juez, tomando en consideración de que la cantidad aparentemente incumplida fue de 50.000 córdobas, y en este caso particular desde ya propongo para que se le otorgue el beneficio de suspensión de pena, agotando cada uno de los requisitos, como por ejemplo la pena mínima no puede ser mayor, ¿verdad?, de 5 años. Efectivamente, en este tipo penal la pena mayor es de 3 años, cumple con este rango sancionatorio. Que no haya sido sancionado anteriormente demuestra con una constancia de que mi representado o representada no fue condenada, no ha tenido ninguna sentencia condenatoria en su contra. Y por último, estamos ofreciendo una forma de pago, ¿verdad?, de esos 50.000 córdobas aparentemente que debe por incumplimiento de deberes alimentarios, como es de pensión. En este caso particular, estos 50.000 lo ofrecemos pagar en 5 meses a razón de 10.000 córdobas mensual. Esta es la propuesta que configura el beneficio de suspensión. El juez escucha a la parte contraria, al representante, a la mamá de los menores o al papá, en el caso particular que sea un delito en contra, ¿verdad?, de la madre, que no tenga la tutela y que a la vez tenga la obligación de pasar alimento. Entonces le escucha a ese representante si está de acuerdo, si tiene otra propuesta. Si esta persona dice no quiero que me lo paguen en 5 meses, quiero que me lo paguen en 3 meses, yo acepto que esta persona goce del beneficio de suspensión de pena, pero no en las condiciones que él lo dice, de pagarlos en 5 meses. Yo acepto, señor juez, que me lo pague en 3 meses. Si es así, que se le otorgue. No me opongo a ese beneficio de suspensión de pena. Entonces el juez en su sentencia va a estipular esas consideraciones muy importantes discutidas en esta audiencia de debate de pena. Algo que ustedes no deben de dejar pasar la oportunidad como para presentarla. Suponga, en el caso particular de que el juez es del criterio de que no va a pronunciarse sobre esa solicitud realizada por la defensa y que va a ser el juez competente de ejecución, ¿verdad?, y vigilancia penitenciaria quien es el que va a otorgar o no va a otorgar. En ese caso particular, ¿verdad?, muy puntualmente, nosotros tenemos esta otra posibilidad, exención de pena. Perfectamente podemos nosotros presentarlas, pagamos los 50.000 córdobas e inmediatamente le informamos al juez, presentamos el escrito, incidentamos en el sentido de la exención de pena para que el juez se pronuncie inmediatamente, gire la orden de libertad, indistintamente que él haya sido responsable con un fallo de culpabilidad. Presupuestos, hemos hablado sobre la resolución provisional, hemos hablado de la constancia de caja única de la familia, hemos hablado del periodo incumplido. Aquí tiene que ser claro y específico, la acusación tiene que decir desde cuándo él debe y hasta cuándo finaliza, cuánto es ese monto que al final de forma total, ¿verdad?, debe por cada uno de los rubros. Esto lo tiene que decir la acusación, perfectamente tiene que decirlo en el escrito de intercambio de información y prueba. Recordemos que los elementos de prueba sirven exclusivamente para eso. ¿Qué pretendo demostrar con la constancia? ¿Qué pretendo demostrar con el certificado de nacimiento? El vínculo filial entre el padre, el hijo, ¿verdad?, y la madre. Entonces, al final
tengo una resolución judicial, al final tengo un certificado de nacimiento, el estado de cuenta, ¿verdad?, el cual ya hemos mencionado como pensión, como otros rubros, y la cantidad total. Esto tiene que estar de forma cronológica, tiene que relacionarse una distinta con la otra, porque no es posible, y aquí muchos casos se caen, en el sentido de que no logran enlazar el monto total con las pensiones adeudadas, ni mucho menos con otros rubros. Él debe, por ejemplo, vestuario, debe, por ejemplo, calzado, debe, por ejemplo, colegiatura, debe, por ejemplo, atención médica, medicamento, y no me cuadra con la cantidad específica solicitada. Y esto es medular porque acordémonos que la acusación tiene que ser clara, precisa y circunstanciada. Y en la especificidad tiene que establecerse muy claramente cada uno de estos rubros para determinar un monto total. Si queremos que la acusación no la rechacen, significa entonces que tenemos que estar claros con cada uno de estos rubros, con las cantidades y con el periodo incumplido. Esto es parte de las estrategias acusatorias. Recordemos que tenemos una teoría del delito, recordemos las circunstancias por el cual voy a acusar. Esto es modificable y evidentemente está revestido del principio de legalidad. Génesis de la obligación, el periodo incumplido, los medios de prueba. Perfectamente ofrecemos a la representante de la víctima, ofrecemos a algún familiar de la representante de la víctima, a la tía, a la abuela, por ejemplo, el certificado de nacimiento. Esto es medular. La constancia en la cual pues ha cancelado o no ha cancelado algunos rubros. Como estrategia de defensa, efectivamente hemos hablado abiertamente en cada uno de los puntos que hemos discutido. Perfectamente nosotros tenemos que estar pendientes sobre las circunstancias por el cual están acusando, los requisitos, las condiciones, tenemos abiertas las excepciones, tenemos abiertas los incidentes, tenemos abiertos los eximentes de responsabilidad penal. No nos excluye los eximentes de responsabilidad penal contenido en el artículo 34 del Código Penal. Ojo con esto para que ustedes lo aprovechen. También tenemos el principio de oportunidad. Podemos negociar. Si somos bastantes abiertos, podemos buscar a la víctima, representante de la víctima, y podemos discutir, podemos establecer medios. Muchas veces la fiscalía se nos cierra el espacio, ¿verdad? Muchas veces la fiscalía atribuye consideraciones en decidir si aceptan o no aceptan alguna propuesta, y nosotros tenemos que ir más allá y hablar con la fuente de la persona que efectivamente tiene que decir que sí. ¿Por qué? Porque al final el juez es el que resuelve. Si yo le digo al juez, ¿verdad?, que he negociado con la víctima, con el representante de la víctima, ¿verdad?, y que la víctima está anuente en aceptar una mediación, perfectamente va a valorar esa situación el juez y puede hacer de que le indique al fiscal que efectivamente realice en ese caso particular una mediación. ¿Por qué? Porque va a observar frente al fiscal, ¿verdad?, que hay un obstáculo y que él está buscando cómo inducir lo que es la suspensión condicional de la persecución penal y no realizar una mediación, por ejemplo. Entonces va a depender de la capacidad que tenga la defensa como para lograr, ¿verdad?, acercar los puntos para lograr una mediación. Incapacidad de pago, perfectamente nosotros podemos demostrar la incapacidad de pago, ya sea por salud, ya sea por enfermedad, ya sea por detención, ya sea por condena de la persona acusada, ¿verdad? Nosotros podemos hacer prueba, podemos ofrecer esta prueba en un juicio oral y público y se puede demostrar la incapacidad de pago de esta persona. Perfectamente vamos a refutar la prueba bajo el principio de contradicción. Vamos a demostrar de que efectivamente no es los rubros por el cual están contenidos en la resolución judicial, y efectivamente podemos hacer uso del beneficio de suspensión de pena. Ya lo hemos hablado,
en cuanto al beneficio y cumplir con cada uno de los requisitos, el artículo 88, 89, ¿verdad?, del Código Penal, así como también la ley 745 en su artículo 16, tenemos abierta la posibilidad de los recursos, apelación, ¿verdad?, reposición, perfectamente podemos hacer uso de ellos. Esto dentro, ¿verdad?, de lo que habíamos hablado en cuanto también a la excepción de pena, podemos hacer uso de ella. Y por último, ¿verdad?, muchos colegas hacen referencia de que existe una retardación de justicia dentro del proceso penal en los delitos de incumplimiento de deberes alimentarios. Tanto en primera instancia, cuando el juez, ¿verdad?, distrito especializado de violencia vaya a dictar su sentencia, y en segunda instancia con el recurso de apelación. Me explicaban y me decían de que, por ejemplo, pasan 6, 7, 8 meses y el Tribunal de Apelaciones no ha resuelto sobre la sentencia de primera instancia. En primer lugar, acuérdense de que existe el impulso procesal como es el pronto despacho. Perfectamente yo puedo presentar un escrito, ¿verdad?, solicitando ya sea al juez de primera instancia o al Tribunal de Apelaciones de segunda instancia que resuelvan pronto, que efectivamente estamos hablando de un derecho fundamental reconocido por la Constitución política, y hemos hablado sobre el artículo 70, hemos hablado del artículo 63, hemos hablado del artículo 73. Eso es fundamental. Por otro lado, perfectamente pueden abordar sobre las condiciones del alimentante, ¿verdad? Acuérdense de que estamos hablando también de los rubros de pensión. Entonces, todo esto es fundamental que nosotros estemos ejerciendo de manera activa ese impulso procesal, ese pronto despacho. También perfectamente cabe una nueva acusación por un nuevo periodo. Perfectamente nosotros, indistintamente que se esté resolviendo en primera instancia o en segunda instancia, el tiempo corrido, ¿verdad?, que está actualmente transcurriendo, eso es objeto de una nueva acusación. Significa entonces que puedo yo presentar otra acusación indistintamente que no esté pendiente la anterior, indistintamente que no han resuelto la primera. Sin embargo, tengo la posibilidad de ejercer otra acción penal por otro periodo distinto. También nuestro Código Penal establece delitos contra la administración de justicia, y para ello ustedes pueden leer el artículo 445, como es el cohecho cometido por autoridad funcionario público, el artículo 463, prevaricato, el artículo 464, denegación de justicia, el artículo 465, retardo malicioso. Eso es parte de la estrategia en que ustedes perfectamente pueden exigir, ¿verdad?, una resolución, ya sea en primera o en segunda instancia. Fue un honor compartir con ustedes. Espero que haya sido de provecho, ¿verdad?, algunas consideraciones, y que al final pues ustedes retomen y que puedan expresarlas y motivarlas en el campo de la práctica profesional. Es un gusto siempre estar pendiente y ofrecerles estas capacitaciones, ¿verdad?, en honor a CENICSA, y continuamos siempre estudiando. Tenemos un campo ahí en Facebook, ¿verdad?, donde ustedes pueden establecer temas interesantes que podamos debatir y que podamos aprovechar en estos campos que se nos ha permitido de estudios profesionales. Nos vemos, mucho gusto y muchas bendiciones.